Bueno, familia, abrimos el bloque, lo anticipado en la apertura, entender qué pasa con los mercantiles, con los trabajadores de comercio, se ha dado un aumento, nadie se hace cargo del mismo, como, por otro lado, ya vamos a la presentación, como si el aumento fuera una brutalidad y tendrías o tuvieras que hacerte cargo de un monto. Bueno, no se ha llegado a un acuerdo, convocamos a la gente del CEOCA, generosamente Víctor Pintos, amigo de esta casa, está presente. Placer, Víctor, ¿cómo estás? Igual, gracias por la invitación y bueno, por supuesto, Bienvenido, bienvenido. agradecido, ¿no? Sí. ¿Dónde está el conflicto, el eje del conflicto? A ver, ¿qué acordaron primero? Paritarias. Se acuerda paritaria trimestralmente, esto se viene discutiendo hace ya un par de años largos, digamos, a partir de la inflación galopante, que obviamente este gobierno no lo resolvió, con la dificultad que tenemos ahora, que la actual Secretaría de Trabajo nos limita la posibilidad de discutir paritarias libres. ¿Qué se acordó en números? Decime si te Nosotros acordás. discutimos, sí, por supuesto. Estos últimos 3 meses. Estos últimos 3 meses discutimos enero, febrero y marzo 1.7, 5.1 en el trimestre, por supuesto que queda. El trimestre 5.1. El trimestre fue de 5.1. ¿Y dónde se trabó? Y para este trimestre, no, eso pasó. Bien. Eso pasó. Y ahora con el trimestre que acabamos de discutir, que se discutió 5.4, más la recuperación de lo que habíamos perdido, casi un punto porcentual mensual, a partir de la inflación y lo que nosotros habíamos pautado, se estableció una suma fija mensual de 40 y 30 y 35 mil pesos para este trimestre. Bien. Bueno, esto es lo que la Secretaría de Trabajo no homologa porque nos ponen un techo, o sea, mientras se libera absolutamente todo, se libera, no se liberan los salarios, ¿no? Como siempre la variable de los ajustes somos los trabajadores. Claro. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, pero bueno, en otros momentos hemos podido discutir en igualdad de condiciones, digo, obviamente teniendo en cuenta las distintas variables, no solamente la inflación, que la inflación incluso para los trabajadores, para el bolsillo del trabajador es mentirosa, porque la inflación es mucho más. Claro. Digo, un ejemplo concreto y clarito, nosotros en noviembre del año 2023 ganábamos el equivalente a $390, ¿no? Para que se entienda, para que lo entienda. 2023. El 2023 ganábamos $390. Hoy ganamos casi $1.000. Ajá. Ahora, con los $1.000 que ganamos Tampoco hoy, no compramos ni un tercio de lo que comprábamos en noviembre del 2023. ¿Qué significa esto? Que mientras nosotros conseguimos un 170% de aumento en estos casi 2 años, los alimentos, la energía, el transporte aumentó entre un 400 y un 600%, por lo tanto hemos perdido enorme poder adquisitivo. En esto que te decía de las pautas que establecen la inflación, que es una inflación mentirosa y que tiene que ver con cuestiones, digo, en la composición de ese 2.8 que se estableció ahora, establece recreación y unos conceptos que el trabajador no consume. El trabajador va al supermercado, va al almacén, compra los alimentos, tiene que pagar la cuota del chico del colegio, o sea, cuestiones y variables que no están incluidas, por ello se habla de que va a cambiar la composición esa canasta de esa canasta de productos, o sea ¿no? que para el bolsillo del trabajador es mucho más grosera, es mucho más preocupante que lo que hoy nos determina. Gane lo que gane el trabajador, ¿no? 600, 700, 800 millones de mangos no le alcanza por esa variable que dijiste. Exacto. Y lo que me decías, lo que dijiste al principio en la presentación, digo, nosotros, digo, por las redes, digo, el propio trabajador, empleado de comercio, nos critica en ese magro aumento, y no solo que ha sido un magro aumento, que es lo que estableció el gobierno, no lo homologa. Al no homologarlo, hay mucho de especulación por parte del sector empresario que no quiere darlo en función de que no está homologado, porque bueno... O sea, si el gobierno no homologa, yo si no el gobierno aumento. no aumenta. Pero bueno, lo que hicimos fue, bueno, obviamente estamos movilizados en función de tratar de resolverlo, pero el propio sector empleador en los supermercados particularmente se está dando cuenta, hemos tenido algunas trabas con los mayoristas, se está dando cuenta que lo tiene que pagar. Entonces se estableció y estamos llegando a un principio de acuerdo que, bueno, lo van a dar con un concepto distinto, cuenta de futuro aumento, pero bueno, ya en general se está pudiendo resolver. Para que el sector empresario se dé cuenta de este magro aumento y que lo tienen que dar, digo, más allá que el gobierno no lo homologue, es preocupante, es preocupante. Ahora, Víctor, esto de alguna manera también da por tierra con ciertas banderas que la Libertad Avanza había levantado a propósito de la libertad y el respeto a la acción entre privados, porque ustedes, el sindicato y el sector empresario habían arribado a un acuerdo, se había llegado a un acuerdo. Paritarias libres, digo, por eso planteaba al principio, no, pero esto es un problema histórico que hemos tenido con los gobiernos liberales, ha sido todos los gobiernos liberales ha sido igual, ¿no? Vienen por la variable del ajuste que somos nosotros, que el salario en la Argentina es caro.
Siempre la excusa para determinar que los trabajadores somos caros, pero bueno, está a las claras que no somos caros y está a las claras la enorme cantidad de informalidad a partir de esta situación. De eso te quería hablar, pero igual quería... que estamos teniendo en el país en estos momentos. Desde las autoridades nacionales del sindicato dijeron que de todas maneras iban a aplicar este acuerdo. Vos recién dabas como algunas puntas de qué manera se puede llegar a implementar esto. ¿Cómo sería, más allá de que ustedes son el sindicato de la seccional oeste, por decirlo de alguna manera? Sí, de la forma en que te lo expliqué recién, que lo explicamos a la gente también, hay un concepto en el recibo de sueldo que establece que se da a cuenta de futuros aumentos y en ese concepto se incorpora al sueldo y bueno, cuando se homologue o no, pero de todas formas está establecido que si en un año no hay acuerdo, esto es automático y el aumento se tiene que dar. ¿Pero hay que esperar un año? Y teóricamente sí. Se lo establece, sí, para que esto tenga fuerza de ley, ¿no? Directo. O sea, que no es que al no homologarlo, pero hay mucho de especulación en esto, pero repito, ya estamos con un principio de acuerdo con las grandes superficies, que son los supermercados, los mayoristas, que eran los más reacios a otorgar este acuerdo paritario, ya más o menos estamos poniéndonos de acuerdo, de todas formas nos mantenemos movilizados en alerta en función de seguir conversando con el sector empleador las factibilidades que lo pague. Pero bueno, ya estamos llegando a un principio de acuerdo en ese sentido. Y más allá de que seas un hombre del gremio de comercio, ¿pensás que detrás de esta decisión del gobierno hay una faceta disciplinadora a los reclamos salariales, pensando en otras paritarias, en otras actividades también? Bueno, no hay duda de esto. No hay duda de esto, el gremio nuestro es el gremio más grande del país, nosotros tenemos casi 1 millón de afiliados y bueno, es una referencia para las demás paritarias que se están estableciendo, ¿no? Bueno, pero bueno, acá hay toda una situación lamentable de informalidad, porque esto ha llevado, y ojo que todavía la ley base con el tema del trabajador colaborador, el tema del fondo de CES y todo esto que está empezando también a habilitarse para que empiece, todavía no está esto en vigencia, ¿no? Esto es muy preocupante también, porque si ya tenemos casi 1 millón de trabajadores informales más, porque nosotros estamos hablando del trabajador formal, del trabajador asalariado, que está en blanco, que tiene cargas sociales y demás. Una normalidad absoluta, ya el día 8 o 9 ya no tiene los más. compañeros, las compañeras que están trabajando piden vale. O sea, esto te da la pauta del que está trabajando, nuestros trabajadores. ¿No llegan al día 10? No llegan al día 10. Ajá. Bueno, esto es una realidad concreta que nos está pasando y lo vemos y lo observamos todos los días. ¿Y el informal es tan alto? El informal es menos. Le recordamos que los monotributistas informal que no está, son formales, estamos hablando de 1 millón de trabajadores. Teníamos 8 millones, ahora tenemos 9 millones de trabajadores informales, que trabajan menos de 30 horas, que trabajan haciendo changas. Por supuesto que esos trabajadores ganan mucho menos que el básico de convenio nuestro. Y el gobierno dice que el nuestro salario es alto. Qué bárbaro. Cuando los propios trabajadores que hoy los que están trabajando, los pocos que quedan no llegan al día 10 y ya están pidiendo vale. Es una realidad concreta, Ahora, que la vemos todos los días. Claro. Víctor, obviamente que la respuesta a este tipo de discusiones tiene que ser política, debe ser política. El gobierno viene respaldado y montado en lo que fueron los resultados del fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Antes hablábamos fuera de micrófono y trasladábamos algunos reparos, ¿no? A trasladar justamente un escenario porteño al de la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, quien es la alternativa política más importante del país a la libertad de avanza, que es el justicialismo, el peronismo, está enfrascado todavía en algunos asuntos que tienen que ver con su interna. Sí, ¿Qué esperás de eso? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Primero, bueno, hay que asumir la crisis de liderazgo, digamos, a partir de la derrota del 2023, obviamente estamos en una situación de discusión, de reacomodamiento y de divisiones, de diferencias que entiendo son de matices y no de modelo de país. Está claro los dos modelos de país que perseguimos, ¿no? Un modelo inclusivo, un modelo industrial, un modelo con justicia social y un modelo libertario de bicicleta financiera, ¿no? Está claro, la gente tiene que, bueno, nosotros tenemos que ser claros a la hora de las elecciones que se aproximan, de ser claro con esto. Está claro y está en juego acá el destino del país. Entonces, esto es lo que los trabajadores que representamos estamos nosotros haciendo asamblea, estamos conversando, digamos, en función de esto. El cercenamiento de los derechos, y derechos que han costado años conseguir, Sí, es una damos, lucha eterna. Siempre damos el ejemplo de la silla, nosotros los empleados de comercio, la ley de la silla que establece que los trabajadores, las trabajadoras tienen que laburar sentados por los problemas de bipedestación que puedan llegar a tener, es del año 34, o sea, estamos perdiendo casi 80 años de derecho laboral en un solo día.
Así que bueno. Víctor, hablemos de números para que le quede claro. ¿Cuánto gana un laburante de comercio de lunes a sábado? 8 horas diarias. 48 horas semanales. Una aproximación. El ¿Cuánto convenio gana? colectivo y están en un promedio de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. El que elabora las 48 horas semanales, porque también en esto hay mucho de especulación con el tema del medio jornal, que trabaja jornal completo. Nosotros tenemos una particularidad los empleados de comercio. Primero, que mayoritariamente femenino. Segundo, que son las compañeras mujeres jóvenes, a veces con hijos chicos, y bueno, hacen que esa realidad familiar que tienen, trabajen las 9 horas y les paguen por 4 y acepten que les paguen por 4. O sea que también tenemos esto nos pasa generalmente en los comercios más chicos. Generalmente en los supermercados, en las grandes superficies, que al revés de lo que se puede pensar, ahí es donde hay delegados, hay delegadas, entonces ahí más o menos tenemos controlada el cumplimiento de la legislación laboral, pero bueno, hay mucho de informalidad y hay mucho de este tipo de explotaciones en los comercios chicos, ¿no? Ese es y ni el hablar básico. de lo que te decía al principio, de cuando salga lo del trabajador colaborador, que hasta 4 no va a tener una relación, o sea, no sabemos cómo esto va a funcionar, incluso lo inconstitucional, porque digo, un trabajador colaborador tiene que cumplir horario, tiene que abrir y cerrar el negocio, tiene que cobrar, tiene que vender, tiene que responsabilidades. Entonces, pero ¿quién es que es socio de ese dueño de ese comercio? Digo, ¿cuáles son las condiciones laborales? ¿Va a tener jubilación? ¿Va a tener RT? ¿Qué tipo de cobertura tiene? O sea, muy difícil, está muy difuso todo esto de la aplicación de todo el cercenamiento laboral que vino a partir de la ley base, ¿no? Esto es un tema que preocupa y mayormente a nosotros, gastronómicos también, las actividades de servicio que tienen que ver con esta enorme cantidad de comercios, que es una mayoría. Claro, es una mayoría, claro. porque el 70% de los y las afiliadas que tenemos nosotros son de comercios chicos y tienen menos de 4 Es trabajadores. altísimo, el 70%. Es compleja la situación. Para el modo de ver nuestro es de muy difícil aplicación, es muy difuso, es inconstitucional, pero es lo que se está amenazando, que se está viniendo, ¿no? Víctor, hace un par de semanas charlando con nosotros, Alfonso Martínez, del gremio gastronómico, marcaba que la caída de la actividad impacta netamente en lo que tiene que ver con no solo ya las condiciones laborales y de salario, sino de la propia existencia del trabajador. ¿Ustedes como comercio están sintiendo también esto que algunos denominan deflación, la falta de actividad? Por supuesto, en menor proporción que los compañeros del sindicato gastronómico, que el trabajo de ellos es mucho más flexible. No me corresponde a mí hablar de las condiciones laborales que tienen la parte gastronómica, pero sí en la parte de comercio se ve esto. Se ve esto de la mini explotación, como decía recién, de los medios jornales. Obviamente se trabaja mucho negro, mucha informalidad, y son las actividades que mayor informalidad tienen. ¿En dónde lo sienten más? ¿En las áreas céntricas o esto también se da en los comercios de la periferia? En las áreas céntricas se da, y bueno, área periférica, mayormente, si son los barrios, generalmente está atendido por su dueño, no hay trabajadores o trabajadoras, pero sí hay autoservicios, hay algunos comercios que tienen 10, 15 trabajadores, y bueno, se nota en todas las... Sí. ¿Cuántos años hace que estás en el gremio? Voy a cumplir 42 años. Mira, es uno de los peores momentos, más difíciles en cuanto a la definición de la dignidad de un salario del laburante. En cuanto a la pérdida de derechos, sí. Ajá. Pero obviamente hemos tenido situaciones de contexto graves que hemos sabido afrontar, en función de bueno, el tema del 2001, el tema del Patacón, bueno, pero no eran recordamos pérdidas de algunos derechos. que somos, Claro. que acumulamos mucha juventud, recordamos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir de estos casi 42 años de democracia para acá. Obviamente es difícil analizar, porque también al mismo tiempo, si bien hace muchos años que estamos, también somos contemporáneos a esta situación, pero han sido situaciones muy complejas, muy difíciles que ha pasado el país, o sea, de cuestión de contexto, pero está en una situación que atenta contra casi todos los derechos, ¿no? Así, casi llevarlos al límite de la esclavitud, digo, porque si nos sacan todos los derechos que tenemos, nos sacan la posibilidad de poder indemnizarnos, hay mucho de esto que está funcionando en estos momentos, y no se piensa en el futuro, porque si nos sacan la jubilación, estos trabajadores, porque en el mismo tiempo nos está pasando con varias actividades, el trabajador delivery, un montón de trabajadores chicos y chicas jóvenes que no quieren incluso formalizarse, porque ellos dicen, no, yo soy
libre, trabajo, pero bueno, ahora cuando se le rompió la bicicleta, se le rompió la moto, tuvieron un accidente, tuvieron que ir al hospital, perdieron 2 meses de trabajo, no pudieron alimentar a su familia, ahí se dan cuenta de la necesidad. Pero ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar dentro de 30 años cuando se tengan que jubilar? O 20. El joven no piensa en esto. Y en el sistema Entonces, en general. Entonces, el sistema en general, o sea, Claro. no se van a poder jubilar. Entonces, si hoy tenemos millones de personas que no se pueden jubilar, eso lo vamos a quintuplicar dentro de 20 o 30 años. O sea, nosotros tenemos la obligación de pensar esta situación para adelante, no solamente el ahora entre nosotros, sino para adelante lo que puede llegar a pasar. Acá hay que pensar más adelante y hay que pensar en los futuros jubilados. Si nos ponemos del lado de un empresario, un dueño de comercio, o dos, o una sucursal, o lo que sea, ¿la economía los ha perjudicado tanto que no pueden pagar aumentos de salario? Digo, Depende de la el actividad. gremio, Depende de la actividad. el gremio ha golpeado, se siente golpeado. Seguramente, sí. Bueno, eso se ve, digo, en los ingresos, porque obviamente al cerrar un comercio o al pasar a la informalidad ese mismo trabajador, obviamente nosotros tenemos menos recursos, digamos, en función digo, esto está a la vista, por eso lo que estamos planteando es justamente esto de la informalidad. ¿Están cerrando muchos comercios? ¿Tenés dato formal? Sí, han cerrado, sí. Imposibles cerrado, alquileres, sí. imposibles. Sí. Incluso bueno, obviamente nosotros tenemos la región un universo de casi 6.000 establecimientos, ¿no? Digo, desde un empleado de un kiosco hasta un supermercado que puede tener 100, 200, la cadena de supermercados 300, 400 trabajadores, pero bueno, esto ha mermado casi un 10%. El tema es que obviamente hay que ver si han dejado de aportar porque no pueden pagar, o han cerrado, o han suspendido el personal, o se venció el alquiler, o han robado. O sea, estamos en una etapa de análisis de esta situación, del por qué esta merma, pero bueno, tiene mucho que ver con esto de la informalidad y con esto de los cierres de los comercios. Víctor, se habló mucho y se discutió mucho sobre el último paro de la CGT en relación a sectores de sindicalismo de base que estaban interpelando a la conducción de la CGT a que tomara esa medida. ¿Está a la altura hoy la conducción nacional, teniendo en cuenta que casi todos los problemas que estábamos abordando en esta charla obedecen a situaciones nacionales, decisiones del gobierno nacional? ¿Qué pensás? Bueno, en esto hay que aclarar un poco la orgánica de funcionamiento de las entidades sindicales, ¿no? Porque, digo, seguramente nosotros los sindicatos de base estamos organizados en la CGT regional, y las CGT regionales son los que miden el termómetro de la situación. Claro. O sea, nosotros elevamos a la CGT nacional, se reúnen los cuerpos orgánicos. Bueno, hay un tiempo, si se quiere, burocrático que determina el funcionamiento de una entidad de tercer grado como es la CGT nacional. La CGT nacional por sí no actúa sobre la base del informe que nosotros le llevamos. Nosotros desde la regional oeste le hemos llevado un informe a la CGT de la situación, incluso porque acá hemos hecho reuniones nosotros con el obispo, hemos hecho reunión con los distintos municipios de los 3 municipios que nosotros abarcamos, hemos reunido con los intendentes, nos hemos reunido con Gámbaro, con el tema de la unión industrial, con los comerciantes, y bueno, entonces planteamos una situación preocupante de lo que estamos conversando, y esta situación que vive la región, no solo los gremios de servicios, sino los gremios de la industria y demás, se la hemos trasladado a la CGT, y de esa forma funciona y reacciona la CGT, y bueno, obviamente sobrevienen las decisiones que tienen que tomarse, una medida de paro, movilización, que fue lo que está determinando la CGT. Digo, acá lo que hay que tener claro y aclarar a la gente que los sindicatos zonales, la CGT está para cumplir otra función, digo, no está para... Nosotros estamos 24/7 defendiendo a los trabajadores, por cuestiones individuales, cuestiones colectivas, los problemas que planteábamos recién. Digo, si bien la Federación Nacional es la que determina las paritarias, nosotros en la región también nos reunimos con los sectores empresarios, con las cámaras, justamente para tratar de que paguen. Justamente esto nos pasó esta semana que pasó con el tema de que paguen el aumento que habíamos conseguido y que no lo quería homologar la hoy Secretaría de Trabajo, ¿no? Anterior Ministerio de Trabajo de Nación. Decime, Víctor, para por lo menos cerrar de mi parte, ¿sos optimista frente a lo que pueda pasar? Digo, te están escuchando laburantes. ¿Y? A los trabajadores hay que decirles que vamos a dar la tienen batalla. que hacer? Nosotros, mientras cita... No, la batalla está puesta. La batalla la vamos a dar, y la batalla hay que dar en la calle. Digo, los trabajadores... Yo creo que, por eso siempre planteo lo de la historia, siempre hemos conseguido, todos los derechos que tenemos los hemos conseguido en la calle. Entonces vamos a dar la batalla, y mientras exista un trabajador, la batalla la vamos a seguir dando, seguramente tratar de recuperar los derechos que hemos perdido y lograr más derechos.
y lograr que le paguen a nuestros viejos, que le puedan aumentar. Y bueno, la cuestión hay que darla siempre. Nos ha tocado perder, nos ha tocado ganar, pero las batallas hay que darlas. A los trabajadores transmitirle esto, que nosotros no vamos a bajar los brazos. Nosotros vamos a estar siempre al frente de los trabajadores demandando lo que nos corresponde como sector. Y si lo más allá de nuestra condición mayoritaria de peronistas, que somos las organizaciones sindicales, también le mandamos a nuestro partido político, a nuestro movimiento también, que cumpla con el legado, ¿no? Que cumpla con la doctrina, que cumpla con los derechos del laburante. Por sobre todas las cosas, para nosotros están los trabajadores. Entonces, a los trabajadores decirles que vamos a estar a la altura y que vamos a estar al frente y la batalla la vamos a dar. La batalla la vamos a dar, la vamos a dar siempre. Estos 40.000 pesos que tanto esperan, o 30, lo que sean, ¿no? Digo, para muchos sonará muy poco y para otros significa un montón de ayuda en un salario, ¿no? Sí, pero los trabajadores, lo que le queremos decir que sepan quién es el responsable. El responsable es el presidente. El responsable es Milei, ¿no? No somos las organizaciones sindicales que somos las que estamos planteando, porque nosotros recibimos la crítica y la aceptamos, porque obviamente hoy por las redes los trabajadores se expresan y está bien que así sea, y bueno, obviamente sí, plantean que hemos conseguido un aumento magro y nosotros sabemos que es así. El tema es que también sepan que acá hay otro sector, que es el sector empleador, que es muy especulador y hoy tienen un gobierno que les favorece y obviamente que achata la posibilidad y la factibilidad de que nosotros podamos conseguir mayores salarios y mejores condiciones de trabajo también, no solamente el salario. ¿Ubaldo? No, simplemente me parece que queda claro. Sí. Y hay un actor fundamental en esta situación por la que estamos hablando con Víctor, que es el Estado, a través del Gobierno Nacional, que, reitero, más allá de lo que declara y lo que supuestamente son sus principios, está apisonando, creo que con la palabra disciplinante, disciplinador, es clave para entender lo que se viene. Gracias, Víctor. Okay. Saludos a Ledesma, que lo vamos a tener seguramente prontito también. Serán dados. Y a Jorgito Valenzuela, desde acá a Juancito. Y por último, aclararle a los trabajadores que sepan que nosotros vamos a estar a la altura de las discusiones que tengamos que dar y que no vamos a cegar un solo derecho y sin dar la pelea. Así que vamos a estar siempre representándolos.